Chicos, buenos días. Gracias por permitirme llegar hasta la comodidad de su hogar. El día de hoy nos referimos a un tema nuevo, que es la definición y clasificación de los cuadriláteros. Una vez que conocemos cómo medir los ángulos en un triángulo, pues medir los ángulos en los cuadriláteros no será ningún inconveniente ni problema. El cuadrilátero es un polígono de 4 lados y 4 vértices. Según las relaciones que se establecen entre sus ángulos, pueden clasificarse 3 tipos de cuadriláteros: paralelogramos, trapecios y trapezoides. Además, es importante saber que la suma de sus ángulos internos de cualquiera de estas figuras debe ser equivalente a 360 grados. Para una mejor comprensión, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Los paralelogramos: primero serán los cuadrados, 4 lados iguales, 4 ángulos rectos. El rectángulo, lados iguales 2 a 2, 4 ángulos rectos. El rombo, 4 lados iguales, lados consecutivos oblicuos. Romboide, lados iguales 2 a 2, lados consecutivos oblicuos. Eso me permite ver que en las imágenes que aparecen acá tenemos el registro exacto de cómo es una figura de este tipo: un cuadrado con sus 4 ángulos rectos, un rectángulo con 2 lados paralelos, tanto horizontales como verticales, un rombo con sus medidas iguales en los lados, pero con lados oblicuos consecutivos, un romboide con 2 lados paralelos a lo largo y 2 lados paralelos a lo ancho, con lados oblicuos también consecutivos. Los trapecios los podemos definir de la siguiente manera. Los trapecios se dividen en escalenos, 2 lados paralelos, ángulos desiguales. El isósceles, 2 lados paralelos, ángulos iguales 2 a 2. Y el rectángulo, 2 lados paralelos, 2 ángulos rectos. Podemos ver ahí las imágenes. Tendrán siempre lados paralelos regularmente en el ancho de las figuras y 2 ángulos rectos en el caso del trapecio rectángulo, que serán en las rectas perpendiculares que están exactamente a 90 grados sobre su imagen. El trapezoide tendrá lados desiguales, ángulos desiguales. Para calcular el área de los cuadriláteros se utilizan las siguientes fórmulas. En el caso del cuadrado utilizaremos el producto de sus lados y multiplicaremos lado por lado. Al ser iguales, también podría representarse como un lado elevado al cuadrado. El rectángulo es igual a la base por la altura. El rombo, como medidas del área, nos dará la diagonal mayor por la diagonal menor dividido 2. La diagonal mayor será la línea recta que une los dos extremos más lejanos del rombo, y la diagonal menor será también una recta que una los lados más cercanos del rombo. En el caso del romboide, bastará con multiplicar la base por la altura para calcular el área. Y en el trapecio finalmente tendremos el área producto de la base mayor más la base menor multiplicado por la altura, y todo eso dividido 2. Tanto en el romboide como en el trapecio, la altura es esta línea recta perpendicular a 90 grados de la base de cada una de las figuras. La base mayor pues estará estructurada para el trapecio en la parte de abajo y la base menor en la figura en la parte de arriba. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular esos valores. Dice acá, calcule el área de las siguientes figuras. Empezamos con un rectángulo cuya base es de 17 centímetros y cuya altura es de 13 centímetros. El área del rectángulo será entonces producto de la base por la altura. Multiplicamos entonces la base, que son 17 centímetros, por la altura, que son 13 centímetros. El resultado nos dará el área, que serán 221 centímetros cuadrados. Vamos ahora con el área del rombo.
Según la fórmula del área del rombo, esto es el producto de la diagonal mayor por la diagonal menor dividido 2. Aquí tenemos estructuradas las medidas de sus diagonales. La diagonal mayor mide 23 centímetros y la diagonal menor mide 12 centímetros. Las rectas que están trazadas afuera son representativas de sus diagonales con las líneas punteadas que marcan los extremos del rombo. El área entonces será producto de la diagonal mayor por la diagonal menor dividido 2. El área entonces será igual a 23 multiplicado por 12 dividido 2. 23 por 12 son 276 y dividido 2 me dará 138 centímetros cuadrados. Tendremos ahora un trapecio y el área del trapecio está definida en función de la base mayor más la base menor multiplicado por la altura dividido 2. La base mayor será la recta perpendicular donde reposa la figura. La base menor será la recta paralela a la base, pero con un valor menor. Y la altura, esta recta perpendicular a 90 grados adentro de la imagen. El área entonces, según la fórmula, es igual a la base mayor más la base menor multiplicado por la altura y dividido 2. El área entonces será 33 más 18 multiplicado por 14. Y eso me dará 714 centímetros cuadrados. Dividido entre 2 me dará el área total del trapecio equivalente a 357 centímetros cuadrados. Tendremos adicionalmente el área del cuadrado. Aquí está reflejada en función de sus lados. Como la medida es la misma, entonces el área será el producto de multiplicar sus lados equivalentes. Y entonces multiplicamos en el área 23 multiplicado por 23. Y eso me dará entonces el valor específico del área, que será equivalente a 529 centímetros cuadrados. Eso será entonces el área del cuadrado. En un ejemplo más, tenemos ahora la imagen de un romboide. El romboide mide 19 centímetros por lado y tiene una altura perpendicular interna de 11 centímetros. Se define como perpendicular porque hay un ángulo de 90 grados marcado aquí en la parte interna de la imagen. El área es solamente el producto de la base por la altura y entonces el área lo vamos a definir como 19 centímetros multiplicados por 11 centímetros. Y eso me dirá que el área equivale a 209 centímetros cuadrados. Es importante ubicar y establecer primero el valor de cada una de los lados de cada una de las figuras geométricas. Es también indispensable conocer la fórmula o la ecuación que me permite encontrar el área de cada una de esas figuras. Eso será un movimiento adecuado para que yo pueda resolver cualquier problema que se presente con las figuras geométricas que ahora estamos viendo en el caso de los cuadriláteros. Chicos, de mi parte eso será todo el día de hoy. Es realmente un gusto poder saludarnos y dirigirme a ustedes. Espero que la estén pasando bien en la comodidad de su casa. Nos vemos el próximo día.